Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el episodio de hoy vamos a hablar de un matemático excepcional, una persona que derrumbó muchísimas barreras en su tiempo. Hablemos del matemático que soñaba con fórmulas, la increíble vida de Ramanujan. Imagina una mente tan brillante que las matemáticas parecían fluir directamente desde el universo hacia su lápiz. Un hombre que sin formación académica formal fue capaz de escribir fórmulas que dejaron perplejos a los mayores genios de su tiempo. Srinivasa Ramanujan, nacido en un pequeño pueblo en la India, no aprendió las matemáticas como cualquiera de nosotros. Él las soñaba, literalmente. Aseguraba que sus descubrimientos eran revelaciones divinas, mensajes de su dios Namagiri. Y lo más asombroso es que muchas de estas fórmulas no solo eran correctas, sino que adelantaron décadas de trabajo matemático. ¿Cómo es posible que un joven sin recursos y sin maestros se convirtiera en uno de los matemáticos más influyentes de la historia? ¿Qué misterios escondían sus cuadernos, llenos de ecuaciones que incluso hoy en día los expertos no terminan de comprender? Hoy exploraremos la vida de este genio incomprendido, una vida marcada por el aislamiento, la fe, el sacrificio y un legado que todavía desafía nuestra comprensión del infinito. Prepárate para descubrir la historia de Srinivasa Ramanujan, el matemático que soñaba fórmulas. Para entender a Ramanujan, necesitamos viajar a la India de finales del siglo XIX. En 1887, en un pequeño pueblo llamado Erode, en Tamil Nadu, nació Srinivasa Ramanujan. Era una época en la que India vivía bajo el dominio del Imperio Británico y las oportunidades para un niño pobre de ascender en la sociedad eran casi inexistentes. Su familia pertenecía a la comunidad brahman, tradicionalmente vinculada al conocimiento, pero sus recursos eran muy limitados. Desde pequeño, Ramanujan mostró un intelecto inusual. A los 10 años ya destacaba en la escuela, pero nadie imaginaba hasta dónde podría llegar. El sistema educativo de la época, influenciado por los británicos, se centraba en lo más básico. Sin embargo, Ramanujan no estaba interesado en lo que le enseñaban. Su verdadera pasión nació cuando, a los 15 años, se cruzó con un libro que cambiaría su vida. Este texto, que era un compendio de fórmulas sin explicaciones, fue para él como una ventana a un mundo nuevo. En ese momento, Ramanujan comenzó a explorar las matemáticas por su cuenta, trabajando horas interminables con un papel y un lápiz, obsesionado con descubrir patrones y relaciones que otros jamás habrían imaginado. Sin maestros ni guías, su genio floreció de manera completamente autodidacta. Pero esta obsesión tuvo un precio. Su falta de interés por otras asignaturas lo llevó a suspender los exámenes escolares, perdiendo su beca y con ello la posibilidad de continuar una educación formal. A pesar de esto, Ramanujan no se detuvo. Mientras otros lo veían como un fracaso académico, él se adentraba cada vez más en el vasto océano
de las matemáticas. En su pequeño pueblo, lejos de las academias europeas y los centros de conocimiento, Srinivasa Ramanujan comenzó a trazar el camino que lo llevaría a ser reconocido como uno de los mayores genios de la historia. Pero antes debía enfrentar el rechazo, la incomprensión y sobre todo la soledad. Imagina estar solo frente a un océano infinito de conocimiento, sin mapas, sin brújula, solo con un deseo ardiente de navegar. Así era la relación de Ramanujan con las matemáticas, armado únicamente con su cuaderno y el libro que tanto lo marcó. Comenzó de esa forma a desarrollar un estilo matemático propio, único y profundamente intuitivo. Sin maestros ni compañeros con los que discutir sus ideas, Ramanujan trabajaba de manera incansable, llenando sus cuadernos con fórmulas que parecían surgir de un lugar más allá de lo terrenal. Para él, las matemáticas no eran una ciencia, sino una forma de comunicación con lo divino. Decía que su dios, Namagiri, le revelaba estas ideas en sueños y él simplemente las transcribía. Pero este autodidactismo no estaba exento de desafíos. Muchas de sus fórmulas carecían de demostraciones formales, lo que hacía que otros matemáticos dudaran de su validez. Sin embargo, la profundidad y originalidad de sus ideas eran innegables. Años después, algunos de estos resultados revolucionarían áreas como la teoría de números, las fracciones continuas y las series infinitas. Durante este periodo, Ramanujan vivió al borde de la pobreza. Sin un empleo estable, dependía de pequeños trabajos y del apoyo de su familia. Pero incluso en estas circunstancias adversas, nunca dejó de explorar las matemáticas. Era un hombre atrapado entre dos mundos, uno de extrema necesidad material y otro de una riqueza intelectual inimaginable. Desesperado por conectar con alguien que pudiera entender su trabajo, Ramanujan decidió enviar una carta que cambiaría su vida para siempre. Era el año 1913, cuando escribió al matemático inglés Hardy, un renombrado matemático y académico de la Universidad de Cambridge. En esa carta incluyó algunas de sus fórmulas más impresionantes, con la esperanza de ser escuchado. Hardy, al leer esas fórmulas, quedó impactado. Inicialmente dudó de su autenticidad, pero pronto se dio cuenta de que estaba frente a algo extraordinario. Así comenzó la relación entre el genio autodidacta de la India y uno de los matemáticos más prestigiosos de toda Inglaterra. Una colaboración que marcaría un antes y un después en la historia de las matemáticas. A finales de 1913, una carta llegó al despacho de Hardy en la Universidad de Cambridge. Era una misiva modesta, acompañada de un puñado de páginas llenas de fórmulas matemáticas que desafiaban todo lo conocido. El remitente, un desconocido matemático indio llamado Srinivasa Ramanujan. Hardy, al principio, pensó que podría tratarse de una broma o de algún aficionado, pero cuanto más estudiaba las fórmulas, más se daba cuenta de que había algo profundamente original en ellas.
Algunas eran tan avanzadas que ni él ni otros expertos podían comprenderlas del todo. Pero su intuición matemática le decía que estaba ante las cartas que había escrito un auténtico genio. Curioso y emocionado, Hardy decidió responder. Invitó a Ramanujan a viajar a Inglaterra para trabajar juntos, ofreciéndole una oportunidad única para desarrollar su talento. Sin embargo, para Ramanujan, aceptar no fue nada fácil. Como devoto brahmán, viajar al extranjero era considerado un acto impuro. Pero tras mucha reflexión y la insistencia de su mentor en India, finalmente aceptó la propuesta. En 1914, Ramanujan llegó a Cambridge, marcando el inicio de una de las colaboraciones más fascinantes en la historia de las matemáticas. Hardy quedó inmediatamente impresionado por su talento innato y su capacidad para producir resultados originales. Para Hardy, Ramanujan no era simplemente un matemático, era una fuerza creativa sin igual. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de tensiones. Mientras Hardy era un defensor del rigor y las demostraciones formales, Ramanujan trabajaba desde la intuición más pura. Según él, no necesitaba demostrar sus resultados, porque los veía como verdades evidentes. Hardy intentó enseñarle la importancia del método formal, pero sabía que no podía domar completamente el genio salvaje de Ramanujan. En esos años, Ramanujan produjo algunos de los trabajos más brillantes de su vida, incluyendo avances en la teoría de números, series infinitas y las famosas funciones modulares. Juntos, Hardy y Ramanujan formaron un dúo que revolucionó áreas enteras de la matemática. Pero el precio de esta colaboración fue extremadamente alto. Ramanujan no solo tuvo que enfrentarse al desafío intelectual de estar en Cambridge, sino también a un entorno cultural completamente extraño. El clima frío, la dieta diferente y la discriminación racial comenzaron a afectar su salud, marcando el inicio de una lucha que lo acompañaría hasta el final de sus días. Cuando Ramanujan llegó a Cambridge en 1914, el contraste con su vida en India no podía ser más marcado. Estaba en el corazón de uno de los centros intelectuales más prestigiosos del mundo, rodeado de mentes brillantes, pero también de un entorno completamente ajeno a su cultura y creencias. Por un lado, la colaboración con Hardy florecía. Hardy reconocía que la mente de Ramanujan era única, inigualable, describiéndolo como un matemático natural como jamás he conocido, comparable a los grandes genios como Euler o Jacobi. Bajo la tutela de Hardy, Ramanujan comenzó a adaptar algunas de sus ideas a los estándares europeos, desarrollando demostraciones más formales y produciendo resultados matemáticos que asombraron a la comunidad científica. Durante estos años, Ramanujan realizó contribuciones extraordinarias en áreas como la teoría de números, las fracciones continuas y las funciones modulares. Una de sus creaciones más conocidas fue su trabajo en las particiones, un área que trata
sobre las diferentes formas de escribir un número entero como la suma de números más pequeños. Este campo, aparentemente simple, se convirtió en un área central de investigación gracias a las ideas de Ramanujan. Pero al mismo tiempo, la vida personal de Ramanujan estaba llena de dificultades. El clima frío y húmedo de Inglaterra era muy diferente al cálido Tamil Nadu, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Además, como un devoto brahmán, Ramanujan tenía restricciones dietéticas estrictas que complicaban su nutrición en un país con costumbres alimenticias completamente distintas. Por si fuera poco, Ramanujan enfrentó el racismo y la discriminación que eran comunes en la Inglaterra de su época. Aunque era respetado por sus colegas matemáticos, era visto como un extranjero en un entorno socialmente excluyente para el resto de ciudadanos de Cambridge. Todo esto contribuyó a que Ramanujan se sintiera cada vez más aislado, más solo. A pesar de estas dificultades, su espíritu matemático no se apagó. Una de las anécdotas más famosas de este periodo ocurrió cuando Hardy visitó a Ramanujan en el hospital. Hardy, intentando romper el hielo, comentó que había llegado en el taxi número 1729, un número bastante aburrido, según las palabras del propio Hardy. Ramanujan, debilitado pero brillante como siempre, respondió inmediatamente: «No, querido Hardy, 1729 es un número muy interesante. Es el número más pequeño que puede expresarse como la suma de dos cubos de dos maneras diferentes». Esta anécdota, que ahora conocemos como el número de Hardy-Ramanujan, simboliza la capacidad única de Ramanujan para encontrar belleza y patrones donde nadie más lo hacía. Sin embargo, la salud de Ramanujan siguió empeorando. En 1917 fue diagnosticado con tuberculosis, una enfermedad que en esa época era mortal y además tenía complicaciones relacionadas con la desnutrición. Aunque continuó trabajando incansablemente, su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su mente. En 1919 decidió regresar a la India, dejando atrás a Hardy y el entorno académico que tanto lo había desafiado, pero también impulsado. En 1919, con su salud en un estado crítico, Ramanujan regresó a la India, dejando atrás Cambridge y su colaboración con Hardy. Aunque el ambiente familiar y la dieta que respetaba sus restricciones religiosas le ofrecieron cierto alivio inicial, su cuerpo ya estaba demasiado debilitado por los años de desnutrición, las enfermedades y el estrés. A su llegada, Ramanujan fue recibido como un auténtico héroe nacional. Había conseguido lo inimaginable. Desde un pequeño pueblo en Tamil Nadu, se había ganado un lugar entre los matemáticos más grandes de su tiempo. Sin embargo, este reconocimiento llegó tarde para salvarlo. Enfermo y físicamente muy frágil, apenas tenía fuerzas para seguir trabajando en las matemáticas que tanto amaba. A pesar de todo, Ramanujan continuó escribiendo hasta sus últimos días.
Fue durante este periodo que comenzó a trabajar en lo que ahora conocemos como sus cuadernos perdidos, una colección de resultados matemáticos tan complejos que, incluso un siglo después, los matemáticos siguen investigándolos. En estas páginas exploró ideas sobre las funciones θ y las fracciones modulares, conceptos que años más tarde influirían en la física teórica y la computación. Su esposa, Yanaki, lo cuidó en sus últimos meses, mientras él intentaba mantener su mente activa a pesar de su debilitado cuerpo. Pero la tuberculosis, combinada con otros problemas médicos, terminó por vencerlo. El 26 de abril de 1920, Srinivasa Ramanujan falleció con tan solo 32 años, dejando tras de sí un legado inmortal. La noticia de su muerte devastó a Hardy, quien más tarde escribiría: "Mi colaboración con Ramanujan fue el único episodio romántico de mi vida". Para Hardy, Ramanujan no solo era un genio, sino una inspiración, una prueba viviente de que las matemáticas trascienden culturas, recursos y circunstancias. La corta vida de Ramanujan fue trágica, pero su impacto fue inmenso. Desde sus contribuciones a las particiones hasta sus fórmulas para números primos, sus descubrimientos continúan inspirando a matemáticos en todo el mundo. Su historia es un recordatorio de que el genio puede florecer en los lugares más inesperados y de que las matemáticas no son solo números, sino una expresión del infinito. Aunque Ramanujan vivió apenas 32 años, su influencia en las matemáticas es eterna. Su legado se encuentra en los cientos de resultados que dejó tras de sí, muchos de los cuales, aún a día de hoy, desafían a los matemáticos y a las mentes más brillantes del mundo. Uno de los aspectos más fascinantes de su trabajo son los cuadernos que escribió a lo largo de su vida y que hemos mencionado con anterioridad. Estos cuadernos llenos de fórmulas e ideas son un tesoro de descubrimientos matemáticos. Algunas de las fórmulas encontradas en ellos han tomado décadas para ser comprendidas y otras siguen siendo objeto de investigación. De hecho, su cuaderno perdido, descubierto mucho tiempo después de su muerte, reveló conceptos que se conectan con áreas modernas como la física cuántica y la teoría de cuerdas. Además, en teoría de números, Ramanujan dejó una huella imborrable. Su trabajo sobre las particiones, las funciones θ y las series infinitas ha inspirado avances significativos. Por ejemplo, sus ideas sobre las particiones fueron esenciales para el desarrollo del trabajo de matemáticos como Freeman Dyson y otros matemáticos más en combinatoria. Además, sus funciones modulares han encontrado aplicaciones en criptografía y teoría de números computacional. Más allá de sus contribuciones matemáticas, el impacto de Ramanujan trasciende las ecuaciones. Su historia es una fuente de inspiración para quienes enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Ramanujan no tuvo una educación formal en matemáticas, careció de recursos y vivió en un entorno que no fomentaba su talento. Y sin embargo, su pasión, dedicación y conexión intuitiva con las matemáticas le permitieron alcanzar logros extraordinarios.
En el ámbito cultural, su vida ha sido recordada en libros, obras de teatro y películas. El más conocido es El hombre que conocía el infinito, que inspiró además la película del mismo nombre, donde se explora su relación con Hardy y su extraordinario viaje como matemático. Estas representaciones han ayudado a llevar su historia a un público más amplio, mostrando que las matemáticas no son solo números, sino también una narrativa profundamente humana. Hoy en día, el legado de Ramanujan se honra a través de numerosas instituciones y premios que llevan su nombre. Su trabajo continúa siendo estudiado y su vida sirve como un recordatorio de que el genio puede surgir en los lugares más improbables. Pero quizás lo más notable es que, a pesar de todas las adversidades, Ramanujan nunca perdió la fe en su capacidad para comprender el infinito. Srinivasa Ramanujan no solo cambió las matemáticas, también cambió nuestra manera de pensar sobre el talento, la intuición y la creatividad. Su historia no es solo la de un genio, sino la de alguien que demostró que el espíritu humano es capaz de alcanzar alturas inimaginables. Y en cada ecuación que escribió, en cada fórmula que soñó, dejó abierta una pequeña ventana desde donde se veía y se ve el infinito. Y hasta aquí, querido oyente, este capítulo de matemáticas para dormir. Espero de corazón que este matemático te haya inspirado, que hayas aprendido un poquito más de su vida y que puedas comprender y valorar su trabajo. Por favor, querido oyente, no te olvides de dejarnos un like y seguirnos para traerte más contenido de calidad basado en matemáticas. Y por supuesto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.